Buenas noches, y bienvenidos a nuestra fogata. Para disfrutar de historias terroríficas, prepárate con una bebida y una rica botana. Y de ser posible, apaga la luz y enciende tus sentidos. Comenzamos. Esto que estoy por contar parecerá una locura, pero juro que esto que me ocurrió fue real. Pasó cuando yo era un niño y estaba con mi hermana. Yo tenía 9 años y ella 10. Era el año 1997. Estábamos en el patio de la casa de nuestros padres, en un lugar del Estado de México. Eran como las 6 de la tarde y después de estar jugando con una pelota, tomamos un descanso, cuando de repente, mi hermana señalando al cielo dijo, «Mira», y en ese momento volteé, y me quedé congelado. Era impactante lo que observé. Eran un grupo de seres alados, que volaban a escasos metros de nosotros, y pude mirarlos con detalle, y estaba aterrado, ya que esas cosas parecían más a una parvada de murciélagos, pero se veían más bien como gárgolas, porque tenían un aspecto humano. Los describiría como murciélagos con torso humano, cubiertos de un pelaje oscuro, con piernas cortas, de sus brazos con forma humana, sobresalían sus alas, y en sus pies y manos tenían garras, sus cabezas tenían orejas grandes y puntiagudas, su rostro era deforme y de sus hocicos cortos y arrugados se podían ver unos colmillos, y sus ojos eran completamente negros, y cuando iban volando lentamente y sin esfuerzo, al momento de que los veíamos ellos también nos observaron, pero no se detuvieron, solo pasaron de largo. Parecían una familia, ya que eran 2 del tamaño de una persona adulta y otros 2 más pequeños. Esas criaturas no hacían ningún ruido, solo se oía un poco su aleteo, pero estaba tan aterrado que fue como si pasara en cámara lenta, porque solo duró unos segundos, y en cuanto pasaron, mi hermana y yo pudimos reaccionar y entrar corriendo a la casa y cerramos las puertas y ventanas, temblando de miedo ya que estábamos solos, porque mi mamá y mi papá estaban en el trabajo, y solo esperábamos, temblando de miedo, sin saber qué hacer, hasta que llegaron, y al momento de contarles lo que vimos, ellos no nos creyeron, y riéndose solo nos dijeron que tal vez fue por ver películas de terror, pero les aseguro que esto fue real y decidimos no contárselo a nadie para que no nos dijeran locos. Solo quería desahogarme y darle un consejo a los que tienen hijos pequeños, que los escuchen y que no los dejen solos, porque, tal vez, existan más criaturas como estas, y no sé qué hubiera pasado si nos hubieran atacado. Tal vez no estaría aquí contando lo que nos pasó a mi hermana y a mí, y gracias por dejar contar mi historia. Habíamos planeado ir a acampar en familia. Era un día de descanso, así que aprovechamos. Todo iba perfecto, la mañana estaba soleada. Preparamos las cosas en el coche, salimos a la carretera, y llegando al lugar montamos la casa de campaña, y mi pareja y mi hijo fueron a buscar ramas y troncos para la fogata. Preparamos algo de comer, y tomamos un descanso. Luego nos preparamos para que al anochecer pudiéramos contemplar el cielo lleno de estrellas, y después de que se ocultó el sol y todo estaba oscuro, y la luna era la única iluminación, en ese momento, desde el fondo del bosque, salió una ave grande, como del tamaño de un buitre, pero era hermosa, pero lo que nos impresionó fue que el ave brillaba con un resplandor, como si de ella emanara una energía de color dorado, y al pasar cerca de nosotros solo se escuchó un silbido como el de una águila, pero más fuerte y extraño, para después desaparecer.
entre los árboles y la oscuridad de la noche, y nosotros solo nos quedamos paralizados al paso de esa criatura. Y nos metimos al coche para dormir, pero por la impresión de lo que nos había ocurrido, no pudimos dormir y al amanecer, recogimos todo y regresamos a casa, y después de eso no volvimos a acampar jamás. Nunca he visto ni escuchado algo igual, y prefiero omitir el lugar porque esto pasó hace más de 35 años, y esa zona tal vez ya esté llena de casas, pero sin duda hay seres fuera de nuestra comprensión. Hola, mi nombre es Adrián. Vivo en un pueblo donde todavía queda un poco de bosque. Hace años, cuando era joven y trabajaba como recolector de basura, recuerdo que era un día que a mis compañeros y a mí nos tocaba limpiar las áreas verdes del centro del pueblo. Todo iba bien, recogimos las bolsas de desperdicio que los comerciantes dejaban, barrimos, y ya casi dábamos por terminado el trabajo, cuando de repente, uno de mis compañeros gritó, y la mayoría pensábamos que se había golpeado con algo, o que simplemente se había derramado encima los jugos de la basura, y él empezó a gritar, ¿ya vieron eso? Pero, nosotros le dijimos, que ya se apurara para ir a descargar el camión, y irnos a descansar. Así que fuimos a ver qué era eso, que tanto espantó a mi compañero, y nos llevamos una gran sorpresa, pues lo que estaba entre la basura, era una araña, como una tarántula, pero esta araña era de un tamaño anormal. No lo podíamos creer, esa araña de verdad, que era enorme, ya que su tamaño podría compararlo con el tamaño de un perro pequeño. Cuando la observamos, tenía agarrado a un pájaro, del que se estaba alimentando, y cuando esa cosa nos vio, sin soltar a su presa, retrocedió un poco, pero, cuando nos acercamos más, para ver si podíamos capturarla, soltó a la ave y con movimientos muy rápidos corrió del jardín, hacia la parte donde empezaba el camino de tierra, y aunque corrimos para alcanzarla, no lo logramos, y esa araña corrió hacia el bosque que estaba cerca, perdiéndose entre los arbustos, y aunque nos pusimos a buscarla por un rato más, no la encontramos. Y es que, una araña de ese tamaño, representa un peligro para un niño pequeño, y en esa época, mis compañeros y yo, íbamos a buscarla los fines de semana, para capturarla o acabar con ella, pero nunca la volvimos a ver. Bueno, eso pasó hace unos 20 años más o menos. Sé que no es una historia aterradora, espero que les haya gustado. Hola, prefiero no decir mi nombre real, pero podrías llamarme Raúl. Bueno, debo decir que soy chofer de tráiler, y esto me ha llevado a conocer varios lugares de casi todo el país, y esto que voy a contar, fue lo que me pasó hace unos 20 años, más o menos. Bien, iba llevando un cargamento hacia Morelos. Ya era de noche, y estaba pasando por Amecameca, y de repente, observando con ayuda de los faros, me di cuenta que a lo lejos, a un costado de la carretera, estaba tirado lo que parecía ser una vaca. Así que aprovechando que el camino estaba solitario, decidí parar un momento, y bajar con una linterna a ver qué era eso, y cuando me acerqué, vi que era un caballo, y obvio ya estaba sin vida, pero me percaté, que estaba desgarrado de su estómago, y en ese instante varias posibilidades pasaban por mi mente, y pensé, que tal vez, lo había atacado una manada de perros, o tal vez, lobos, o incluso quizás un puma, y en ese momento, sentí que algo me observaba, y escuché como si algo se estaba acercando hacia mí, y en ese momento, volteé a ver qué era, y me sorprendí de lo que estaba acechándome. Es difícil describirlo, era una criatura que estaba en dos patas, pequeño, como del tamaño de un perro mediano y encorvado, y en sus patas delanteras, parecía tener manos, con garras,
Tenía un pelaje pegado a su piel, de color oscuro. Tenía un hocico pequeño, y del cual tenía sangre, y sus ojos eran de color rojo intenso, que brillaban en la oscuridad, y me quedé congelado del impacto de ver a esa criatura, y en ese momento iba pasando otro carro, lo que hizo que esa cosa se diera vuelta y se echara a correr hacia la profundidad del bosque, y en ese momento regresé corriendo hacia el tráiler, y al entrar, aseguré las puertas y retomé el camino, sin parar hasta que llegué a una gasolinera, y tomé un descanso, y al día siguiente, al estar con un compañero trailero, le conté lo que me había ocurrido, y él me dijo que eso que vi era el chupacabras, y que es una criatura muy peligrosa, ya que él sabía de otros compañeros que también lo habían visto, y que también sabía que esa criatura ya había atacado a algunas personas en sus ranchos donde tenían animales de corral, y desde esa vez prefiero no parar en lugares solitarios, y menos durante la noche. Buenas noches, me llamo Enrique. Esta historia que les voy a contar le pasó al bisabuelo de mi mamá, es decir, mi tatarabuelo, y esto se lo contaba a toda la familia cada vez que se reunían, pero lo simplificaré como mi abuelo. Bueno, esto ocurrió cuando mi abuelo era un adolescente, y fue a un lugar que decía que le llamaban la Fuente de los Pescados, y contaba que en esa época, en algunas zonas, donde ahora son las calles de la Ciudad de México, todavía existían canales de agua limpia y que los usaban para transportarse por medio de unas canoas, que les decían acali, y en ellas se transportaban personas con flores, frutas, verduras y animales de corral, para venderlos en la zona de la Merced, y en ese tiempo era común el trueque de productos y alimentos. Bueno, era uno de esos días que lo mandaron por la despensa de la semana, y cuando estaba por terminar de surtirse, se dirigía a comprar un poco de fruta, se percató que más adelante se encontraba un círculo de personas que hablaban y algunas gritaban por algo, pero él no sabía qué estaba pasando ahí, y en eso, algunas personas de ese grupo se echaron a correr, como aterradas por lo que habían visto, pero mi abuelo siempre fue muy atrevido, y movido por su curiosidad, se acercó más al círculo de personas, y contaba que lo que estaba al centro de la multitud era una criatura que estaba atada de pies y manos, que era extraña, pequeña, que rebasaba por poco 1 metro de estatura, y la describía como un mono, con pelaje negro que le cubría casi todo el cuerpo, pero lo raro era que tenía un cuerpo y un rostro con rasgos humanos, y que parecía más bien un niño, y que esta criatura solo estaba de pie, y giraba su cabeza observando a su alrededor, y que todos decían que las personas que lo capturaron habían dicho que venía entre un cargamento de fruta, que venía de lejos, y mi abuelo al verlo, se paralizó de la impresión, y que lo único que pudo hacer fue acercarse para mirar mejor a esa criatura de arriba a abajo, para ver si era real o no, pero decía que esa criatura se veía triste y temblorosa, y no hacía ningún ruido. Luego mi abuelo solo se salió de la multitud, y se fue a su casa rápido, para contárselo a su madre y su padre, olvidando lo que le hacía falta de la despensa, y al contárselo no le creyeron nada, y hasta se llevó un buen regaño, y después, no supo más de eso, y tampoco supo qué pasó con la criatura. Mi abuelo siempre contaba esta anécdota sin cambiar nada. Esto pasó hace más de 100 años, ahora pienso que esa criatura era un eslabón evolutivo entre el mono y el ser humano, o tal vez era una cría del mitológico pie grande. Gracias por dejar contar mi historia, un saludo a todos. Sin duda que en el mundo existen criaturas fascinantes y desconocidas, y estos relatos son prueba de ello. Muchas gracias por ver el video, espero que haya sido de su agrado. Hasta pronto y que pasen terroríficas noches.